Métodos y metodologías. En el caso del estudio de las ciencias sociales partimos de la aparición de dos métodos fundamentales, el método cuantitativo y el método cualitativo. No es difícil dilucidar una primera diferencia a partir del nombre de cada método. El cuantitativo hace referencia al concepto de cantidad, mientras que el cualitativo se refiere directamente a la cualidad. Evidentemente, es un inicio, pero a profundidad estos métodos esconden mucho más que eso. En el campo de las ciencias sociales hay un predominio por los estudios basados en métodos cuantitativos. Esto se explica fácilmente porque estos suelen ser más explícitos que los cualitativos. Suele suceder que los métodos cuantitativos están claramente especificados y tienen como base recetas metodológicas previamente formuladas. Por su parte, en este tema específico, el método cualitativo utiliza técnicas de investigación implícitas. Si bien, mediante los métodos cualitativos se puede llegar a un buen resultado investigativo, no es menos cierto que todo método cuantitativo permite acercarse con mayor exactitud y profundidad al resultado deseado. Ahora bien, hay un par de puntos que marcan amplia diferencia entre un método y el otro. El primero de ellos se refiere al análisis de caso, y el segundo se enmarca dentro de la lógica. En el tema directo del análisis de caso, el método cualitativo se vale directamente de estas para su trascendencia, exigiendo un conocimiento profundo sobre el área a cuestionar. Mientras tanto, usar el método cuantitativo en el tema del análisis de caso es un poco menos tedioso, aunque también vale decir que menos claro. Porque el estudio cuantitativo se hace a un nivel comparativo de datos numéricos que pueden ser más globales y que no requieren una segmentación pequeña necesariamente. Por otra parte, la lógica se inclina más hacia el lado cualitativo, por aquello de determinar características de necesidad y suficiencia, algo que se refiere más a la cualidad y a la calidad de un ítem determinado en un contexto social. En este punto, la lógica no es imperativa dentro del uso del método cuantitativo porque, insistimos, en este último se toma un gran conjunto de datos numéricos que nos pueden señalar una conclusión con mayor facilidad, aunque no siempre con la profundidad que requerimos. Ahora bien, dicho esto, ¿cómo es posible determinar que el método cuantitativo tiene una preferencia notoria por encima del cualitativo? Los números siempre necesariamente reflejarán una verdad inamovible. Serán siempre sustento de datos que se acercan a lo exacto y darán, casi de manera concreta, una respuesta adecuada a un interrogante particular. De hecho, las sociedades se enmarcan dentro de los datos numéricos exactos, hecho que facilita cualquier disertación futura con base en la estadística pura. Sin embargo, en algunos casos los investigadores se inclinan por el uso del método cualitativo, en pro de determinar nuevas escalas determinantes para la clasificación de resultados. Igual a profundidad hay otros ítems que determinan la preferencia de uno u otro método, así. El método cualitativo se acerca al fenomenologismo, interesándose en la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa. Por su parte, el cuantitativo se inclina por el positivismo, buscando los hechos o causas de los fenómenos sociales, prestando escasa atención a los estados subjetivos de los individuos. El método cualitativo es una observación naturalista sin control, mientras que el cuantitativo hace una medición penetrante y controlada. El método cualitativo es subjetivo y hace una perspectiva desde dentro del asunto. El cuantitativo, por su parte, es objetivo y plantea una perspectiva del asunto desde afuera. El método cualitativo se basa en la realidad y se orienta al proceso. El cuantitativo no requiere de la realidad necesariamente, sino que busca la comprobación de hipótesis y se orienta al resultado. Finalmente, el método cualitativo asume una realidad dinámica y cambiante, mientras que el cuantitativo asume por su parte una realidad estable y concreta. Pero además, estamos en presencia del escenario de unos paradigmas fundamentales en el estudio de las ciencias sociales. Son estos el paradigma positivista, el pospositivista, el interpretativo y el humanista. Así, el paradigma positivista le apunta a un método hipotético deductivo,
considerando la construcción del objeto de estudio que implica el diseño de la investigación y una discusión y presentación de resultados. Para este paradigma solo es posible analizar los fenómenos reales, no los posibles escenarios imaginarios. Por su parte, el pospositivista también analiza los fenómenos reales, pero se inclina más por el escepticismo y la duda, buscando falacias y formas de considerar el error dentro del análisis de resultados. Aquí se presenta una metodología mayormente experimental, siendo una especie de evolución del positivismo, pero enfocado al, por llamarlo de alguna manera, pesimismo del resultado de lo que podría ser considerado como verdad. Mientras tanto, el paradigma interpretativo se acerca mucho más al método cualitativo, buscando más que la revisión de elementos y momentos reales, la construcción de conocimiento y la elaboración de hipótesis, modelos y esquemas para dar sentido a la experiencia. El paradigma humanista tiene como centro y eje de su estudio al ser humano directamente, pero más que verlo como una generalidad, lo ve como un ser individual y particular, de manera que no es tan aplicable al estudio de las ciencias sociales, como en cambio sí lo hace con la psicología o con la sociología individualista. Es más, este paradigma entiende que el ser humano está en constante cambio y evolución, por lo que no es posible apuntarle a un hombre como masa, sino como un segmento indivisible, que tiene sus características individuales y particulares. Entonces, el tema de los métodos, las metodologías y los paradigmas resulta teniendo un amplio espectro que a todas luces requiere de un análisis profundo para saber cuál de sus componentes es el adecuado para la realización de una investigación en el campo de las ciencias sociales, especialmente si tenemos en cuenta que la sociedad cada vez es más diversa, se amplía mucho más y adquiere nuevas y diferentes costumbres y maneras de actuar.